Magister. Bien, buenas tardes a todos. Trabajo en medicina nuclear y en esta ocasión vamos a tratar en este breve tiempo, 15 minutos, la dosis que recibe un feto o la dosis en niños y todas las precauciones que debemos tomar en cuenta para no irradiar más de la cuenta a estos pacientes. La siguiente, por favor. Bien, todo, supongo desde la mañana estarían viendo lo importante que es protección radiológica. Y dentro de los seres más, digamos, débiles, los que pueden tener mayor daño, son los niños y los fetos con mayor razón. De 0 a los primeros meses, el daño sería muy grande, que podríamos concluir de que podría haber daño total, o sea, muerte, o daño grave, como repercutir en el índice intelectual. Entonces, por eso, cuánto cuidado debemos tener, porque medicina nuclear, a diferencia de rayos X, radioterapia, son dosis, rayos X, radioterapia externa, o sea, el equipo emite la radiación. En medicina nuclear se incorpora al cuerpo, vía ingesta, o sea, oral, o vía intravenosa. Son los medios cómo se va a introducir la sustancia radiactiva al paciente. Por lo tanto, una vez que se tenga en el cuerpo, no solo está en un punto, sino va a haber muchos puntos de donde va a salir la irradiación. Por lo tanto, vamos a hablar aquí órgano fuente, órgano destino. Entonces, si el punto de interés del estudio es el riñón, ahí se va a ir gran parte del material radiactivo con el fármaco, pero de ahí está irradiando a muchos otros órganos. Y uno de los puntos que va a llegar de todas maneras, otro órgano, sería vejiga, intestino, estómago, etc. A pesar que el interés principal era solo los riñones. Otro estudio común que se hacen es, por ejemplo, estudios de hueso, que es lo más común en casos de cáncer, pero que también va a derivar por ese interés particular de estudiar si hay cáncer en hueso, vamos a irradiar vejiga, intestino, médula, tiroides, etc. Entonces, por eso tenemos que tener muchas precauciones, mucho cuidado para irradiar a los pacientes en edad niño, ¿no? Infantes. La siguiente, por favor. Bien, entonces, protección radiológica es proteger al hombre contra las radiaciones ionizantes, pero va a haber una balanza. ¿Por qué se debe hacer ese estudio a estos pacientes? Entonces, se pone en la balanza los beneficios versus al riesgo. La siguiente. Entonces, vemos que hay una categorización de las prácticas diagnósticas, que lo han hecho hace poquito, todo el tiempo se ha hecho, pero cada vez hay más incidencia, más cuidado, más alerta, como por ejemplo, cuidado, ya el límite de dosis en ojos por el problema que puede haber cataratas, hasta hace 2 años 150 milisievert, hoy 20 milisievert, porque ya hay daño. Entonces, esas alertas nos van dando en esta tabla de categorización, donde está en categoría 4 medicina nuclear, cosa que antes estaba en categoría 2, categoría 3 y ahora está en categoría 4. Porque medicina nuclear también lo que está sufriendo ahorita con la tecnología es, ya no estamos hablando solo de sustancia radiactiva incorporada como tecnesio, yodo, sino una adquisición adicional que se llama tomografía computabilizada. La calidad de imagen es excelente, la ubicación del tumor excelente, pero por esas dos tecnologías que se está fusionando en un solo equipo, estamos teniendo 2 tipos de radiaciones, de medicina nuclear y de radiología. Por lo tanto, ojo también ahí, es verdad que el diagnóstico va a ser casi perfecto, tasa de error mínimo, pero a costo de una mayor irradiación. La siguiente.
Bien, entonces vamos a hablar, como medicina nuclear es incorporar la radiación al paciente, entonces vamos a hablar de dosimetría interna. Y eso es el MIR. Entonces, el MIR es dosimetría interna medical radiation, ¿no? Entonces, esto se inicia, los estudios en 1960, ahora mucho más desarrollado, con muchos programas, donde podemos ver los puntos, como decía, de interés versus a los demás órganos, cómo va a llegar la irradiación. Seguimos. Entonces, estas fuentes radiactivas, que es el tecnecio, el yodo, samario, etcétera, tienen una energía que va a emitir por un tiempo, porque estos radioisótopos tienen una particularidad. Tienen una energía y tienen un tiempo de vida media. El tecnecio, que es el que más se usa, es de 140 keV, baja energía. Vida media, 6 horas, bajo tiempo también. O sea, hoy día tengo tecnecio, para mañana ya no hay nada. Bien, ahora hay en PET otro radioisótopo que es el flúor, 110 minutos de vida media, de energía 511. Entonces, cuidado, hay mayor radiación, más blindaje, más cuidado, menos material radiactivo hay que inyectar al paciente, etc. Pero la vida es rapidísima. Entonces, eso en horas está muriendo. Hoy día en la mañana tengo flúor para todo el día, pero a las 5 de la tarde ya no hay flúor. Entonces, esos cuidados hay que tener. Pero hay otro radiactivo, como el yodo 131, que usamos mucho en medicina nuclear. Tiene 2 tipos de energía, gamma y beta. Tiene 2 tipos de emisión de radiación gamma y beta, y 2 tipos de energía, que es 364 y 602 keV. 8 días de vida media. Cuando hablaban de los desechos, dejar 1 milicurí sin uso, no puedo botarlo a los 3 meses, porque no llegaría a ese límite que me dice la normativa. 100 becquerelios por gramo no llegaría. Necesitaría 4 meses para llegar a esos niveles. Por lo tanto, también vemos cuánto se necesita para quedarnos con la mínima cantidad de residuo radiactivo. Entonces, todos estos datos, toda esta información, todas estas características del radioisótopo lo debemos manejar bien para manejar estas sustancias radiactivas en la inyección y todo lo que va a generar, como son los desechos radiactivos. Seguimos. Entonces, esta dosis que se va a incorporar al paciente tienen estas características, que voy a inyectar una cantidad al paciente, le llamamos actividad. Va a tener una energía, va a tener una masa, o sea, a quién se lo vamos a dar, cuánto de masa corporal tiene. Entonces, en función de estos datos, uno va a hacer el cálculo. Pero sabemos que esa actividad que a las 8 de la mañana le inyectaba al paciente no es que a las 8 empiece el efecto y ahí termina. No, va a haber todo un decaimiento, vida física, va a haber una vida biológica, cuánto va a eliminar en el tiempo y por lo tanto una vida efectiva. Por lo tanto, todos estos parámetros hay que introducir a la matemática, que va a ser integrales desde vida 0, o sea, desde que le he inyectado, hasta que decaiga. Vida física, biológica, efectiva. Entonces, así hacemos el cálculo y vamos a hallar cuánto de dosis está recibiendo el paciente. La siguiente. Entonces, pero también sabemos que no todo se va a ir a un solo órgano, hay una fracción de dosis absorbida. Entonces, ese cálculo lo vamos a hacer en función de la energía que está emitiendo. Si es yodo, vamos a ver radiación gamma, radiación beta. Si es tecnecio, radiación gamma. Y si es otro radioisótopo como samario, gamma, beta, etc. Seguimos. Entonces, esa fórmula, que es un poco complicada, dosis es igual a la actividad, a la energía, a la fracción de dosis absorbida y a la masa. Entonces, ahí vamos a deducir que si yo inyecto 20 milicurís a un adulto, para un niño probablemente voy a estar inyectando, depende de qué edad tiene, entre 0.5 milicurís, 1 milicurí, 1.5, 2 milicurís, como van a ver en la siguiente tabla. La siguiente. Entonces, esto es la dosis que va a recibir el paciente, la siguiente.
La siguiente, explicando esto, porque esto hay que verlo en detalle, en matemática, esto es un poco para que vean toda la matemática que se utiliza, y se han hecho los cálculos en función de fantomas. Entonces, si el blanco es el riñón, va a llegar a muchos órganos. Si el blanco es la tiroides, va a llegar a otros órganos. Entonces, hablamos ahí source y target, ¿no? O sea, fuente y destino. ¿Cuál era la fuente? En la tiroides, por ejemplo, he dado yodo, se va a quedar en la tiroides aproximadamente entre 25 y 30%. Lo demás, vejiga, intestino, riñones, etcétera, etcétera. Entonces se hace toda esa distribución y se ve cuánto de dosis en cada parte del cuerpo está recibiendo. La siguiente. Entonces, se inicia con el fantoma de un adulto, más o menos 70 kilos, pero ahora con el desarrollo se están haciendo ahora fantomas para niños de 1 año, 5 años, etcétera, para tener el cálculo más preciso. La siguiente. Entonces también se ha llegado a ver en gestantes. Entonces, pero hay una contraindicación en medicina nuclear. Nunca se da yodo a una persona embarazada, a una señora en edad fértil. Mucho cuidado, tenemos que descartar embarazo. Y si hubiera sido que se nos pasó esos cálculos, o sea, que se manda al laboratorio para descartar embarazo, y se le da yodo, y oh sorpresa, estaba embarazada, tenemos que hacer dosimetría. ¿Cuánto ha llegado al feto? Entonces, todo eso también ya ahora ya hay más información, más cálculo, por lo tanto se puede calcular cuánto ha recibido y en qué etapa de gestación está. Entonces, de 0 a 8 meses, peligroso. Si en esa edad ha recibido material radiactivo, dosis ablativa de 100 milicuries, es probable que el daño a nivel de tiroides sea grande, por lo tanto, hipotiroidismo, y por lo tanto, no hay desarrollo mental, o sea, coeficiente intelectual bajo, y por lo tanto no va a tener desarrollo esa criatura. Entonces, si hubiera sido en los primeros días, es alta la probabilidad de aborto espontáneo, producto de la radiación. Y si fuera en los siguientes meses, pasado el 9º mes, entonces probablemente puede haber algo de daño, pero el riesgo de los primeros meses ha sido mayor, o sea, el daño es mayor, se ha calculado que va a ser mayor. La siguiente. Entonces, ahora hay software como el MIR2 o Linda, etcétera, que se puede calcular, o sea, uno pone todos los parámetros y de inmediato sale. Y si no tenemos ese software, lo podemos calcular con todas las fórmulas que han visto. La siguiente. Entonces, se ha visto, por ejemplo, si yo inyectara tecnesio para un diagnóstico, para cáncer de hueso, AMD, que más o menos la dosis es para una persona adulta, 20 milicuries, entonces, para un niño que está en los primeros días, puedo inyectar 4 milicuries, y por lo tanto ese niño se está irradiando 0.9 milisievert. Si es dosis absorbida, 0.9 miligray. Y si hablamos de dosis efectiva, 0.9 milisievert. Mientras que una persona adulta, 70 kilos, está recibiendo se le da 20 milicuries y está recibiendo 4.51 miligray. Entonces, ahora vemos en un niño de 3 meses, estaría recibiendo por 4 milicuries 0.8 milisievert, a pesar que ha recibido la misma cantidad de actividad de tecnesio. Y en el caso de 6 meses, 0.4. Y en el caso de 9 meses, 0.36. ¿Cuál sería la respuesta? Es la misma actividad, son niños de diferentes meses. ¿Por qué la diferencia? Es porque hay más mitosis, más cambio de células, o sea, multiplicación de células en los primeros días, por lo tanto, el daño es mayor. Mientras que en un niño de 9 meses, 0.36 versus a 0.9 es casi 3 veces más.
Por eso, mucho cuidado. En los primeros días la probabilidad de aborto se da. Entonces, y esto solo con tecnesio, 140 keV, baja energía. Si comparamos la dosis si diéramos 8 milicurís, también podríamos ver la proporción. Está recibiendo 1.81 en los primeros días y a los 9 meses 0.71. Entonces, esto se ha hecho cálculos con dosímetros, con el cálculo del programa, del MIR-Dose, entonces, y se ha verificado. Entonces, por eso estas ya son publicaciones de que esos valores son los que recibiría un niño si es que se somete a este tipo de radiación, tecnesio. Seguimos. Para otro caso, que también es urgente, por ejemplo, los casos de problemas de corazón. Entonces ahí los médicos cardiólogos ven como un examen de diagnóstico muy efectivo mandar a medicina nuclear, porque ahí pueden cuantificar y cualificar cómo está funcionando el corazón. Es decir, lo someten al paciente a 2 fases, a reposo y a estrés, o sea, esfuerzo, y luego le suministran el material radiactivo. Entonces, y ahí van a evaluar muy bien cómo está funcionando el corazón. Van a ver si hay arritmias, si hay problemas de corazón. Van a poder deducir y diagnosticar muy bien el problema del paciente. Pero si ese paciente hubiera estado embarazada, esto es lo que provocaríamos. Lo normal es que en reposo se inyecte 20 milicurís al paciente adulto y en esfuerzo también 20 milicurís. Entonces, es donde realmente también el trabajador ocupacionalmente expuesto más se expone, porque en esfuerzo el médico nuclear, cardiólogo nuclear, tecnólogo médico, están como más expuestos porque ese paciente que está sometido a esfuerzo no pueden dejarlo ni un momento, se puede ir porque tiene problemas de corazón, o sea, entonces los valores, con esto voy a terminar y ya vendrá, si hay tiempo, preguntas. Miren, por inyectar 6 milicurís, ya les he dicho 20 es lo normal, pero si queremos tomar las precauciones de no irradiar mucho al paciente, si inyectara 6 milicurís a un feto en los primeros días estaría irradiando 3.33 miligray y a los 9 meses 1.2, 3 veces más recibiendo esa cantidad. Entonces, por eso tomamos todas las precauciones de saber si la paciente está embarazada. Entonces, bueno, yo voy a concluir la exposición, se va a quedar y bueno, ya para que lo hagan uso de esta información. Gracias. Agradecemos realmente la excelente presentación de la magíster María Velázquez. Realmente es un tema muy apasionante, mucho por hablar y donde hay mucho trabajo por hacer. Agradecemos su participación y hacemos entrega del certificado correspondiente de su exposición en el Encuentro Científico Internacional 2015. Muchas gracias.